Buenas noches a todos nuestros teleaudientes. Le damos la más cordial bienvenida a este su programa de todos los lunes y todos los jueves, Justicia Global, transmitido por Radio Miraflores Televisión. Como ya es de uso de conocimiento público, ya estamos calentando la carrera electoral rumbo a Palacio de Gobierno en estas elecciones 2021. Y en este nuevo segmento de Justicia Global hemos aperturado un segmento más, debate elecciones 2021. El día de hoy estaba programado el debate, una candidata del partido Victoria Nacional, quien representado por Romelia Paredes, número 22, y la señora Nancy López, número 22 del partido Podemos Perú. Desconocemos que la señora Nancy López no se haya presentado al debate. Me imagino habrá tenido alguna percance personal o algo que la ha impedido. Esperemos más adelante nos vuelva a contactar para poder llevar el debate, ya que es importante que la teleaudiencia, los peruanos, todo el pueblo sepa por quién elegir, sepa por quién votar y tengamos realmente congresistas que nos representen. No queremos tener ya congresistas que simplemente van al Congreso a calentar el asiento. Por eso, Justicia Global, en Radio Miraflores Televisión, hemos aperturado el segmento de los jueves, Debate 2021. Ya tenemos en cabina a la candidata al Congreso de la República, que es el número 22 de Victoria Nacional, Romelia Paredes. Bienvenida, Romelia. Muchas gracias por la invitación, Jorge, Enrique, Jacobo Gutiérrez, en este programa Justicia Global que está aperturando y está invitando a los nuevos cuadros, a los candidatos a conocer sus propuestas. Yo soy Romelia Paredes. Gracias por la invitación en esta plataforma de Radio Miraflores TV. Romelia, como ya lo hemos anunciado, ya habíamos pactado el debate con tu jefe de prensa, con la de Nancy, pero lamentablemente no se ha presentado y vamos a llevar la entrevista contigo si es que no lo permites. Claro que sí, con mucho gusto, claro que sí, empezamos. Vemos que Romelia Paredes es una chica nueva, una señora nueva, una profesional nueva en el mundo de la política. ¿Quién es Romelia Paredes? Cuéntanos. Bien, yo soy Romelia Paredes, soy docente universitaria, soy comunicadora y he estudiado una maestría en administración de empresas, actualmente he terminado un doctorado en ciencias administrativas y me he dedicado a la docencia universitaria en estos últimos 6 años de mi vida profesional y de verdad que me ha ayudado muchísimo para conocer al Perú. ¿Por qué digo conocer al Perú? Porque el hecho de ser docente universitario en UNIFE, en Ricardo Palma, en la Decana de Américas en San Marcos, en Villarreal, tanto pregrado como posgrado, conoces al Perú entero, conoces a todos los jóvenes que representan cada partecita del Perú, diferentes niveles socioeconómicos, diferentes sueños, proyectos, vidas. Cada personita es un mundo. Entonces, por eso digo que a través de esta plataforma de la docencia, de la academia, me ha permitido conocer la realidad del Perú, la realidad de los jóvenes, la realidad y la problemática de la educación en el Perú. Hoy en día, Jacobo, la pobreza no es el problema es la desigualdad, porque la riqueza nacional, si nosotros observamos la balanza de pago, tan sencillo ver de qué vivimos, nuestras riquezas, pero le llegan a toda la población. Me he dado cuenta que no le llegan. Tenemos tanta bonanza minera, tenemos productos agrícolas, pero sin embargo hay una desigualdad porque la riqueza no llega a todos por igual. Entonces, en ese marco de conocer al Perú en cada una de estas realidades, porque no es igual una universidad pública como una universidad privada, no es igual un joven que estudia becado que un joven que tiene las posibilidades de estudiar, no es igual un joven que estudia plataforma virtual o presencial, pero que tiene que tomar un micro o un taxi que le toma 1 hora, hora y media para llegar a su centro de estudios. Entonces, ver todas estas realidades me ha ayudado mucho a saber qué es lo que quiero. Participar en política, muchos nos quejamos hoy en día por qué la política, por qué tenemos estos políticos, pero sin embargo, ve pues, atrévete a entrar.
¿Cuándo tomas la decisión para entrar? Entonces, en ese marco, el año pasado, entre mis grupos de amigos de la maestría, que te acabo de mencionar, y una en particular de gobernabilidad, que tuve la oportunidad de hacer en el Instituto de Gobierno, soy maestra en gobernabilidad también, conversando, Romelia, ¿quieres participar en una reunión para hablar de proyectos educativos, proyectos de reformas públicas, entre otras? Y así fui entrando en este grupo de personas muy técnicas, aproximadamente unas 40, 45 personas, cada uno en su especialidad, que iban trabajando de manera conjunta el plan de gobierno de Victoria Nacional, en el marco como base del partido político Restauración Nacional. Hemos creado, hemos formado toda una serie de ideología, nuestra doctrina, pero sobre todo aportar cada uno de lo que sabe, de su experiencia, pero también formas realistas, medibles, qué se puede hacer por el país, porque no solamente es vender ideas por vender ideas populistas, ya no estamos para perder el tiempo. Mira, esta pandemia nos ha agarrado desprevenidos y hoy en día no nos podemos dar el lujo de gastar nuestros soles por gastar. Entonces, en todo este devenir de esta experiencia, me fui metiendo en el proyecto político de Victoria Nacional. Soy militante de Restauración, bueno, Victoria Nacional. He sido elegida en el marco de elecciones internas y ahora estoy postulando con el número 22 de Victoria Nacional. Esto es un poco de cómo me he ido metiendo en la política, pero te cuento que la política siempre ha estado allí. Mi papá fue regidor, siempre ha sido activo de la política peruana. Yo soy oriunda del departamento de San Martín, nací en Picota, en San Martín, cerca de Tarapoto, pero por el terrorismo, en el año 1990 más o menos, atacaron mi provincia, atacaron el MRTA a la policía y a la base del ejército, y al siguiente día mi papá nos sacó de la provincia, y desde el año 1991 vivimos en la costa, primero en Trujillo y luego aquí, y a esa edad tenía aproximadamente 7 años, entonces he crecido con esta situación muy trágica que nos tocó vivir en los 80, 90 en la región San Martín y sobre todo en la selva, ¿no? Y ahora soy parte de esa inmigración aquí en Lima, la cual me ha permitido, pues, tener toda esta cultura, este aprendizaje, pero creo que soy una afortunada porque cuando mi papá me decía, ¿quieres ir a jugar vóley? Primero léeme qué hay aquí. Pero yo leía y luego me preguntaba, y no lo había leído. No, Romelia, ¿qué significa ahora? Todos los días, si quería salir a jugar con las amigas, eso tenía que leer algo. ¿Y sabes qué cosa me daba mi papá? Fredemo, en la campaña política de Fredemo con Fujimori de los 90, y luego con Barrantes, Frejolito, y me daba cosas así, y me iba metiendo. Siempre ha estado allí el tema de la política, ¿no? Me ha gustado siempre, y me hacía leer las diferentes doctrinas de derecha, de izquierda y todo. Tan es así que mi papá fue el que cuando terminé la universidad, hija, estudia una maestría. Entonces uno quiere, dice, trabajar un poco y esto, incursiona en la política. Me metió, me motivó para estudiar esta maestría en gobernabilidad y fue hace muchísimos, muchísimos años, más o menos hace 13 años aproximadamente, y la cual pues que te da un bagaje cultural de qué cosa es el Estado, la diferencia de poderes, el equilibrio de poderes. Entonces, por eso estoy aquí, porque no solamente es del hoy, sino es un cúmulo de experiencias y de motivaciones para tener un mejor resultado, pero sobre todo para los jóvenes, ¿no? Porque uno ya está formada, pero la herencia que le tenemos que dejar a los jóvenes es esa educación, y educación de calidad. Romelia, tú en estos momentos representas al partido Victoria Nacional, lo que antes era Restauración Nacional. Sí. Has tenido 24 casas políticas para escoger. ¿Y por qué tomar la decisión de apostar por Victoria Nacional? Justamente es qué buena pregunta, porque me gusta mucho el hecho de poder responderte. Cuando a una persona la valoran en su trabajo, por ejemplo, eres bien remunerada por lo que haces,
por tu experiencia, por lo que aportas, por tus papers, tus informes. Entonces, yo me sentí motivada porque me consideraron primero parte de realizar un plan de gobierno, ser parte de esas reformas que van a coayudar al desarrollo del país. Me gustó mucho el ser reconocida en ese aspecto y me gustó mucho esa cohesión, porque Restauración Nacional viene de todo una política ideológica más religiosa, que ustedes saben que lo fundó el pastor Lai, y nosotros de Victoria Nacional somos más progresistas, prácticos, pero respetando los derechos humanos, los derechos, las igualdades del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, como te digo, el derecho de las minorías, de las poblaciones vulnerables, y así diferentes temas, ¿no? Porque son el proceso de modernización y globalización que hay que avanzar. ¿Por qué? Porque la mejor forma de sacar adelante un partido, un grupo, es la cohesión entre todos. Porque vemos hoy en día las pugnas internas y que prácticamente han fracasado muchos partidos tradicionales por ello, porque no ha habido esa cohesión que se requiere en un partido político. Y sinceramente yo me siento parte de ese grupo social cohesionado internamente que quiere un bien común, pero sobre todo que ha participado en la elaboración, un granito de arena, una parte puntual en el desarrollo de estas ideas que queremos llevar a cabo, sobre todo en la parte de educación y también un poco mi interés en la parte de modernización y competitividad del sector agrícola y el trabajo digno, la cual me interesan sobremanera, ¿no? Romelia, ¿cuáles son los principales ejes de campaña que el señor Forsyth, candidato a la presidencia de Victoria Nacional, que propone para la población en temas de educación y seguridad ciudadana? Bien, te voy a contar un poco. Nosotros tenemos como política pública el Internet satelital. ¿Qué significa esto? El 60% del país no tiene Internet. No tiene Internet, porque desde el año 2012 que se viene implementando la red dorsal de fibra óptica, solo llegaba al 36%. Entonces, tenemos ahí un gran vacío. Nosotros, yo al menos, de llegar al legislativo, quiero declarar mediante una ley de interés nacional el tema del Internet satelital. Es decir, a través de un satélite de comunicaciones llegar a todo el país, porque existen 25.009 centros poblados en el Perú, la cual 16.000 no tienen Internet. Y nosotros nos hemos visto pues expuestos. Mira, actualmente estamos haciendo esta entrevista por Zoom, el trabajo remoto y todos estos sistemas que necesitan del Internet. Entonces, esto es una política pública que va a estar articulada para el servicio educativo, pero también para la salud. Entonces, desde ese marco, nosotros pensamos que nuestros niños tendrían que regresar, por ejemplo, a clases semipresenciales. Pero en este marco del Internet satelital, además, también nosotros queremos fomentar un sistema integrado de la salud. ¿Qué quiere decir? Sistema integrado mediante un software que va a permitir con la tecnología las historias clínicas que estén pues digitalizadas. Tú te vas a cualquier parte del país, tú vas a tener acceso a ello, el médico que te atiende va a tener acceso a ello. Pero volviendo al tema de educación, además nosotros queremos darle una ventaja competitiva al joven que sale de secundaria. Ejemplo, ahorita han salido 300.000 jóvenes del colegio, pero ¿a dónde se van a ir? No tienen un cartón, no tienen un respaldo, necesitan dinero para la preparatoria, para la universidad, etc. Entonces, nosotros tenemos como política pública los liceos técnicos, es decir, tercero, cuarto y quinto de media, los jóvenes tienen que estudiar una carrera técnica y egresar del colegio con su diploma técnico, pero de acuerdo a las potencialidades de las regiones. Yo estoy representando a Lima. Aquí en Lima tenemos el inglés, aduanas, tenemos muchas carreras técnicas, la cual, por ejemplo, volviendo al tema un poquito, porque todo está relacionado a la economía, más del 90%, el 90% del sistema económico son las MIPES, las pequeñas y medianas empresas. Lo que nos comentas del Internet satelital es espectacular, pero ¿qué hacer si tú fuese congresista de la República el 11 de abril, desde el legislativo a las comunidades, a los poblados de las regiones aisladas del Perú?
la Amazonía, de nuestra sierra, donde no cuentan con teléfonos, computadoras, tablets. ¿Cómo poder ese internet satelital explotarlo? Ya, te cuento primero, para tener internet satelital nosotros tenemos que tener primero el satélite de comunicaciones. Brasil lo tiene, Bolivia tiene, Argentina tiene, Perú no tiene. Ya, eso cuesta aproximadamente 1.750 millones de soles, pero dinero hay. Entonces, yo propongo una norma de índole legislativa que todos los fondos, por ejemplo, los impuestos especiales del sector minero, que aproximadamente son 1.200 millones de soles, se vayan para la inversión directa de la compra del satélite de comunicaciones de gobierno a gobierno. ¿Por qué gobierno a gobierno? Porque nuestra legislación es tan burocrática, la cual, si compramos gobierno a gobierno, acelera esto el tiempo para tener aquí internet satelital en más o menos 2 años. ¿Por qué? Porque, como te digo, Loreto, Madre de Dios, Amazonas, Ucayali, es el 60% del territorio, no tiene internet, y con la red de fibra óptica no llegamos. Entonces, lo que se hace es tener el internet satelital, que va a ser el satélite soberano de Perú, lo vamos a manejar desde aquí, pero a través de unas antenas receptoras que van a ser ubicadas en las comunidades más alejadas del país. Como antenas solares en tu casa, antenas receptoras se llaman eso. Entonces, eso va a generar empleo, porque para ubicar todo eso va a generar empleo. Va a haber accesibilidad al Wi-Fi de estas comunidades, y definitivamente eso es lo que necesitamos, porque necesitamos revolución tecnológica. Y sinceramente, para llegar al 60% de la población, no vamos a llegar con lo que otros partidos están proponiendo, que es la red de fibra óptica. No vamos a llegar, porque nuestro territorio, nuestra geografía es alpinada. Tenemos la costa, que es plana, pero tenemos la sierra y la selva y nuestra Amazonía, que es otro tipo de territorio, y la lejanía como tal, y la única solución es tener nuestro propio satélite de comunicaciones. Y George Forsyth ya lo dijo, está dentro de las principales obras de llegar, es este tema, porque eso no solamente va a servir para la educación, para el comercio electrónico, para mis jóvenes que me preguntan, Miss, yo quiero poner mi empresa por internet, pero tengo que pagar carísimo internet. ¿Sabes cuánto paga el Estado por internet a Brasilsat? 25 millones de dólares al año. Hay 45 entidades del Estado, entre ellos el Minedu, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MEP, que están dentro de estos 45 instituciones públicas que pagamos servicios de internet a Brasilsat, aquí en la frontera. Entonces, no es posible. Y el retorno de la inversión es inmediato, y nos ahorramos pues 20 años de crecimiento, nos ahorramos mucho en soles. Por eso, mi propuesta, que más adelante te lo voy a decir, pero ya te lo digo, es priorizar una reforma constitucional priorizando, que priorice la educación y la salud respecto al gasto público, ¿no? Es importante priorizar el gasto público, de que, por ejemplo, para el próximo año el presupuesto es 182.000 millones aproximadamente. Entonces, eso desde el Congreso hay que priorizarle, hay que fiscalizar que vaya educación y que vaya salud. Pero esa revolución tecnológica en educación solo se puede dar si tú tienes acceso desde donde estés al internet, y que sea gratis, que sea gratis. Y a los jóvenes emprendedores que tienen su título universitario, yo propongo una norma legislativa para promocionar el comercio electrónico. ¿Cómo? Muchos jóvenes no son formales, ponemos negocios por poner. Yo también lo he hecho hace mucho tiempo y no he sido lo suficiente formal en el comercio electrónico. ¿Por qué? Porque tenemos barras burocráticas. Indecopi, ¿qué te pide? Te pide libro de reclamaciones y protección de datos, requisitos a veces que los jóvenes no lo cumplen. Por eso, otra de mis normas es apelar a esta norma de promoción y comercio electrónico vía retorno del impuesto tributario, si fuera el caso.
Entonces, volviendo al tema del Internet satelital, es fundamental y creo que es uno de los pilares básicos para el crecimiento, para el desarrollo del sector educativo, pero también para el sector salud, porque si me permites continuar con esta propuesta que tengo, la integración del sistema articulado de historias clínicas y el sistema de software de servicios de información permiten que esto se dinamice mucho mejor cuando los hospitales, ya sea del MINSA y de salud, estén integrados en estas plataformas que permiten pues ese desarrollo tecnológico. Prácticamente, Romelia, lo que tú nos propones del Internet satelital sería una revolución cultural en nuestro país. Claro, tiene que ser así porque no hay otra solución. Le refuto a cualquier candidato de otro partido, nosotros lo hemos estudiado muy técnicamente, que no hay otra solución, porque con lo que tenemos ahorita no vamos a llegar al 100% del país, o de lo contrario vamos a seguir alquilando servicios de otro país y de otro satélite. Esa es la realidad. Por eso nosotros lo decimos con cifras, con números y con cuánto hay el retorno de la inversión. Pero asimismo quiero terminar esta parte de la educación diciéndote que los jóvenes hoy en día ya sé que quieren tener todo su título universitario, pero yo les pido, yo apelo a su conciencia que investiguen el medio, el mercado necesita técnicos especializados, técnicos, carreras tecnológicas como lo que dicta la Catuta, programas, especializaciones muy puntuales, como por ejemplo, desarrollo especialista en producción del calzado, software, eso se necesita y hay mucho talento en el Perú. La UNI es una revolución que si le damos la voluntad política que en este caso George Forsyth quiere darle a las universidades públicas, pero eso no quiere decir que... y otro tema también, antes que me olvides, nosotros apelamos por el licenciamiento de los institutos tecnológicos, pero que esté a cargo de su SUNEDU, porque hay mucha superposición, porque lo hace MINEDU, ¿no? Y esto tiene que ser constante. Entonces, para terminar el círculo de la educación, es fundamental también nuestros niños de la primera infancia. Y para ellos también tenemos un proyecto que se llama Desde la primera infancia, el sentido del ahorro. El niño tiene que crecer sabiendo cuánto vale el dinero, cómo se ahorra, cómo administrar sus finanzas y sobre todo el curso de educación cívica que ya no está en nuestra currícula. Entonces tenemos que volver. El joven tiene que saber la diferencia, qué es patriota, qué es nación, amar a su patria o el sentido de nacionalismo hacia su nación. Entonces, eso es un programa curricular que pensamos incursionar desde la primera infancia, terminar con los liceos técnicos y los diplomas técnicos de la secundaria y para generalizar, fomentar que los jóvenes que terminen el colegio estudien carreras técnicas especializadas desde el punto de vista de la educación. Romelia, excelente. Dinos, dentro de la bancada de Victoria Nacional, ¿se maneja la idea de implementar o volver a tener 2 cámaras de representantes? Mira, sí, se ha hablado mucho del tema, porque sobre todo, pero no está específicamente en el plan de gobierno, pero particularmente pienso que sí se debe haber 2 cámaras porque hay un proceso de filtro, de la primera cámara, de todas las iniciativas que pueda dar la Cámara de Diputados, que pase a un filtro mucho más especializado, doctrinario, constitucionalista de la Cámara de Senadoras, que permita pues digamos, el contrapeso, el equilibrio de poderes, porque actualmente el poder en sí, ¿dónde radica en la Cámara unicameral? No radica en todos los 120 congresistas. Hay una comisión permanente. Pero ¿dónde radica en realidad? ¿Quién pone la agenda del Congreso para que entre al Pleno? Si hay en cola bastante, ¿quién la pone? La mesa directiva. Entonces, ahí radica el gran poder, digamos. En cambio, en esta cámara, o sea, si fuera la bicameralidad, hubiera
dos equilibrios de poderes. ¿Por qué? Porque una no manda a la otra. En la Cámara de Diputados, lo que se legisla, lo que se manda, bien, ahí queda, y luego pasa. Pero ya no hay un tema de interferencia, porque cada uno tiene su propia presidencia. En cambio, en la única Cámara hay una sola y hay una concentración general que quizás no es la representación de los 120, que tienen esa iniciativa. Entonces, yo creo firmemente que debería haber dos cámaras que cada una maneje la propia presidencia, su propia mesa directiva, así que hay un equilibrio entre ambas. En cambio, una unicameral definitivamente, ya hemos visto todo lo que hemos visto, se saluda obviamente las reformas que se hicieron, la estabilidad política que ha habido, es democrático, se saluda. Yo creo que es una medida, ha llegado el momento de conversar, de ver quién, por ejemplo, de las dos cámaras vería el tema de las acusaciones constitucionales, ¿no? Yo soy de la idea que vería las acusaciones constitucionales la Cámara de Senadores y no la de Diputados. Entonces, habría que ver cuáles serían los parámetros para designarle funciones, delimitar las funciones de ambas, ¿no? Pero tal como está actualmente, creo que se podría hacer mejoras, porque la comisión permanente que tenga, pues, la mayoría de una bancada mayoritaria. Entonces, ¿dónde está el equilibrio de poderes? Hay que analizar a profundidad también ello, ¿no? Porque ambos sistemas se trata de que tengan cohesión ambas partes para legislar o sacar normas para el bien común. Pero, sin embargo, en estos últimos congresos, ¿qué es lo que hemos visto? ¿El interés común para toda la sociedad peruana o qué hemos visto? Hemos visto intereses particulares, fuerzas de choques. Entonces, por eso una de mis propuestas como Romelia Paredes, eso sí es mi propuesta, es una reforma constitucional es más, ya está en el Congreso, que delimite los parámetros de una vacancia presidencial y el término de incapacidad moral. Tiene que quedar claro, el Perú no se puede dar el lujo de cerrar congresos, de tener pues presidentes vacados, porque lo más importante de un país es la variable política. Sin estabilidad política y seguridad jurídica, todo se desploma. Riesgo económico, crisis social, crisis mundial. Entonces, el mundo, ¿cómo nos ve? Una república como la imagen que tenemos exteriormente, ¿no? Entonces no queremos eso. Por eso es muy importante para mí, el tema de la estabilidad política y jurídica. Muchos pueden decir que no, la economía, que la educación, no. Si se quiebra el orden democrático constitucional de un Estado, de un país, se quiebra todo lo demás, ¿no? Hemos vivido estos últimos meses en vilo, porque llegó un momento, por unos minutos, que no teníamos presidente, ¿no? Entonces, eso es lo que no queremos. Y la única forma es que lleguen congresistas que tengan un alto sentido de conciencia, de vigilia superior, de anteponer esos intereses al servicio de la nación. Por eso yo les invito desde ya a conocer sobre todo qué es lo que estamos diciendo en cada entrevista que damos y sobre todo para que ustedes los ciudadanos no se sientan engañados. Luego nos estamos quejando, me incluyo porque quiero generalizar, de que por qué salió tal cual persona, mira quién es tal cual persona, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que no se quiere. Eso es lo que no se quiere. Lo que se quiere tanto es desarrollo económico como crecimiento económico, pero en el marco de estabilidad y seguridad política que todos los estados deseamos. No queremos ser un país como Venezuela, no queremos ser un país comunista ni autocrático, ¿no? Entonces, creo que este es el momento de que la juventud, y no solamente la juventud, yo siento que desde Victoria Nacional, la generación del bicentenario, son todos los jóvenes, los mayores que se sienten esperanzados, son 200 años. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay una algarabía, una esperanza de este domingo 11 de abril, de que eso sucederá, porque estamos como que en vilo. ¿Cómo se desarrollarán los próximos días? Estamos en la segunda ola. Entonces, para eso estamos nosotros aquí, para generar esa confianza, generar esa paz, generar esa tranquilidad que yo creo que cualquier persona que está llegando a su casa en este momento del trabajo porque tiene que salir, prende la televisión o prende un portal como Radio Miraflores, quiere escuchar algo bueno, quiere escuchar algo positivo, quiere escuchar propuestas que sean viables,
ya está, la gente está cansado de que le vendas ilusiones, le vendas Romelia, pesimismo, ¿no? Sí, dígame. propuestas que Romelia Paredes propone a los peruanos es para este nuevo Congreso. ¿Cómo? No te escuché. ¿Cuáles son las principales propuestas que Romelia Paredes propone para esta campaña? Bien. Una de mis propuestas tiene que ver con la seguridad. Nuestra reforma política de seguridad, por ejemplo, la reforma policial, que se habla siempre, siento que la Policía Nacional del Perú ha sido, digamos, politizada, ha sido mellada, ha sido, digamos, alejada de su verdadera función, de su loable función, que es la de cuidarnos a nosotros los ciudadanos, ¿no? La verdadera reforma policial y de seguridad tiene que ser hecha para todo el Estado y no para cada gobierno de turno, la cual siento y percibo que ha sido. En ese marco, propongo una verdadera ley de carrera meritocrática policial. Es decir, que primero tiene que haber esa inteligencia predictiva, porque sin inteligencia predictiva, el antes, y que sea especializada, ya sea en la plana mayor o en la plana menor, no vamos a llegar a ningún espacio de progreso en la carrera policial. Es decir, tú tienes que darle la especialización tanto a la plana mayor y a la menor, desde el punto de vista de las herramientas mínimas en infraestructura, en tecnología. Para eso está el Internet satelital, Jacobo, en tecnología, en tránsito, en turismo, en esa inteligencia para lucha contra el narcotráfico. Pero sobre todo hay que, ¿qué nos dice la Constitución? A la policía el respeto en el marco de la Constitución y las leyes, pero sin embargo, ¿cuál es mi percepción en este momento que hemos tenido que hay de la policía? Que la policía es tal o cual, tal por cual, hay de todo, pero siento que el gobierno estaba acá, el policía estaba en medio y a la izquierda estaba el ciudadano, que ambos se enfrentan y el policía, la familia policial se queda pues descabezado, como se ha quedado hace poco, en noviembre, donde el presidente Morado ha mandado pues a su casa a 18 altos mandos de la policía. Eso no quiere decir que yo esté en contra personalmente con el hecho de que hay que investigar. El 6 de diciembre, perdón, el 6 de enero era el último día para que presentara, por ejemplo, el Ministerio del Interior su informe respecto a las marchas donde fallecieron estos dos jóvenes, la cual lamento mucho, todos lo lamentamos, Inti y Brian. Eso no significa de que haya responsables. Entonces, pero a la policía, a la familia policial debemos darle la protección y el respeto y la investidura que se merece, porque yo creo que ha sido mellado su imagen. Y eso no me parece justo, para nada me parece justo. Entonces, por eso es necesario no volver a descabezarlos, porque lo que se ha hecho es dejarlos pues sin inteligencia predictiva. Romelia, tú acabas de decir algo muy importante de la Sí. policía sobre la especialización. Vemos que hoy en día no existe la Policía Nacional especialista. Un año está en tránsito, otro año está en Dirincli y así va rotando. ¿Crees tú que deberíamos de volver a manejar la policía internamente como era antes, a la especialización? No solamente a la especialización, te cuento un poco, hay gasto innecesario, porque tú ves la policía en la calle de tránsito, pero también ves a la seguridad de la municipalidad por la misma zona. Entonces hay doble gasto en lo mismo. Entonces hay que tener pues una coordinación, quién es quién. Los policías deben estar todos en la calle. Faltan policías, pero se necesita la especialización. No hay una especialización, no hay informática, no hay tecnología y lo que se necesita, pero es el antes. ¿Qué cosa es? La inteligencia predictiva. Porque sin eso, sin la planificación, ¿qué es lo que se va a hacer a futuro? Es imposible. Entonces, nosotros tenemos un plan, dentro del plan de gobierno es el sistema de videovigilancia, pero eso no es suficiente.
Eso es parte del equipamiento, de la infraestructura, pero también la seguridad es el tema de las rondas campesinas también, que no hay que olvidarse, que ausencia de policías en las zonas rurales del país, ¿qué falta? Están las rondas campesinas, pero a ellos también hay que apoyarlos en capacitación para distinguir qué cosa es la norma, el marco constitucional, legal y los derechos humanos, porque luego tenemos problemáticas de violación de los derechos humanos también en el tema de la búsqueda de la seguridad, pero que se cometen actos que a veces no se quiere, ¿no? Como por ejemplo, ahora en el paro agrario. En el paro agrario, el policía, dime tú, está en el medio. El policía está ahí para velar por el orden. Pero sin embargo, pasa algo, ya, toda la culpa la tiene la policía. Pero ¿dónde está la orden mayor? El Estado, el gobierno, la alta dirección que ordena, que fiscaliza. Entonces, el tema de seguridad y la policía no solamente es la especialización, también es la parte política, también es la parte organizacional, direccionamiento de las normas que vienen desde arriba, desde la PCM o en este caso desde la Presidencia de la República, pero yo apuesto por una carrera policial meritocrática en base a la especialización, pero que no haya... ¿Qué es lo que ha pasado con esta norma que el presidente Morado ha podido, bueno, mandar a su casa a estos policías? En la norma te permite hasta tres siguientes mandos mandar a retiro. Pero abajo, letras chiquititas, dice que te permite mucho más, un poco más. Pero 18, los primeros 18, entonces estás dejando pues sin armas. Es como si se va en una empresa, se van el gerente general, los gerentes de línea, los gerentes de departamento y se quedan los operarios. ¿Qué haces? Dime tú si no hay una coherencia. Reemplazar uno del mismo rango es imposible. ¿Por qué? Porque hay una sola policía. Entonces, yo creo que hay que fortalecer la carrera meritocrática policial, es fundamental y eso es una de mis propuestas. Y otra de mis propuestas tiene que ver con el monitoreo y la vigilancia integrada, pero esto ya es también parte de la tecnología y del presupuesto, porque el crimen callejero es abismal y más hoy en día con la pandemia. Y asimismo, fortalecer, como le dije, las rondas campesinas, el tema agrario. Es fundamental. Otra de mis propuestas es la siguiente. Si me permites hablar un poco del sector agrícola, porque el sector agrícola es uno de los sectores más afectados. Siento que el problema que ha sucedido en Ica es una partecita del problema, porque del 100%, Jacobo, del sector agrícola, solo el 20% es agroexportador y el 80% no. Es decir, que nosotros solamente estamos viendo el 20% del problema. Entonces, ¿qué es lo que pido en esta nueva ley que ha salido de la reforma de la ley agraria? Esta nueva ley no te asegura este trabajo digno. Es importante que así como las empresas agroexportadoras se han rentabilizado, en el 2001 ganaban $800 millones, en el 2020 $8,000 millones, se han rentabilizado. ¿Y qué tanto, sencillo, qué tanto se ha rentabilizado la remuneración del trabajador? Ahí está la respuesta. Entonces, nosotros desde Victoria Nacional no vamos a permitir algo puntual, que las empresas que contraten a trabajadores vía las services tengan beneficios fiscales. No lo vamos a permitir. De otro lado, nosotros apelamos por que la remuneración del trabajador sea constante y que no se incluye en la remuneración mensual las gratificaciones, las vacaciones, las ETS, que son por puchitos, 30 soles, 20 soles. ¿Qué es eso? Eso no es un verdadero sueldo digno del trabajador agroexportador. Pero yo me voy a algo mucho más macro. Yo me voy a una ley que promueva la constante capacitación en innovación y tecnología, que es nuestra bandera desde Victoria Nacional de todo el sector agrícola. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con el Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA?
no ha producido en los últimos 20 años ninguna semilla certificada de cultivos para las tierras peruanas. No. ¿Por qué? Porque hay un monopolio de empresas que importan semillas de Colombia, de otros países, probados en otras tierras, menos el Perú, y las importamos. Entonces nosotros no tenemos semillas certificadas en nuestro propio INIA. Además de eso, hay que fortalecer INIA con presupuesto y recursos humanos, porque es la única forma de que nuestros campesinos tengan esta revolución tecnológica en nuestras propias semillas. Para eso está INIA. Pero sin embargo, en los 20 años no ha habido ninguna revolución tecnológica en ese sentido, porque hay estos monopolios. Segundo, la infraestructura de riego. El terreno de la selva y de la sierra no es igual que de la costa, por eso en la costa hay la agroexportación, porque el canal de riego es mucho más viable, pero hay que ampliar la infraestructura de riego en la sierra y en la selva. Asimismo, trochas y caminos. No hay trochas y caminos, puntos accesibles para puntos de venta de nuestros agricultores, pero lo más importante, ¿qué cosa es? Paquetes tecnológicos, pero esos paquetes tecnológicos que tienen que ir de la mano con la sanidad agraria. SENASA. ¿Qué hace SENASA? Ante una epidemia, ante una plaga, no están preparados SENASA. Entonces, hay que incursionar en ciencia y tecnología en SENASA. Entonces, el problema del sector agrícola no solamente es el trabajo mal remunerado del trabajador agroexportador, es todo, es macro. Actualmente, por ejemplo, en los 3 primeros meses del año ingresan cantidad de toneladas libre de cuotas y aranceles de maíz amarillo duro desde Estados Unidos y otros países. Y nuestros agricultores no pueden competir porque tenemos una ley de la moratoria que permite el ingreso ¿de qué? De productos cuyo origen de semillas son transgénicos. Entonces es incoherente. Nosotros acá en Perú no podemos sembrar, pero sin embargo importamos. Entonces el problema agrícola es mucho, mucho mayor y esto te quería comentar, y desde Victoria Nacional nosotros estamos comprometidos en que sin ciencia, sin esta tecnología, sin esta revolución tecnológica, no hay un progreso y un desarrollo, porque estamos en la era digital. Mira, el próximo año vía virtual. ¿Jacobo? ¿Aló? Sí, te escucho. Muy bien. Romelia, cuéntanos, ¿qué reforma apoyarías para poder generar el empleo juvenil, ya que esta pandemia ha dejado un gran número de porcentaje de desempleo? Perfecto. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos los grandes bonos que se han dado a las grandes empresas, correcto, pero creo que más del 80-90% de las empresas son pequeñas y los emprendedores. Es más, los emprendedores, las pequeñas empresas son las que dinamizan la economía. En ese aspecto tengo dos. Por ejemplo, tengo una propuesta puntual en el tema de los mercados mayoristas y minoristas. Nosotros en pandemia nos hemos visto expuestos a ir al mercado, porque más del 50% de la población no tiene refrigeradora y el hambre no espera, hay que salir a comprar todos los días para comer todos los días. Y he observado que los mercados mayoristas y minoristas se han visto sorprendidos cómo enfrentar a la pandemia. No había alcohol, no había mascarillas, no había todo y no había presupuesto. ¿De dónde? Hacer chancha de entre todos y comprar. Entonces, una de mis propuestas es una ley que permita la reinversión de impuestos no municipales, es decir, del IGB y del impuesto a la renta que hacen todos los mercados mayoristas, a través de su régimen especial, o los minoristas a través de su RUS, ¿correcto? Entonces, estos impuestos se irían a un fondo que lo manejaría una unidad ejecutora, puede ser Ministerio de Producción, y vía un plan técnico como base legal para la reinversión en la modernización de los mercados mayoristas y minoristas, pero también en la constante, actualización de los protocolos de sanidad, que es importante. Simple, la reinversión de esos impuestos no municipales que retornen a la organización y modernización de los mercados mayoristas y minoristas. Esto es fundamental.
¿ya? Y desde el punto de vista de los pequeños y medianas empresas, es importante tener el acceso a créditos y desde el Estado pues fomentar estos créditos a través de las cooperativas, a través de las cajas municipales, a tasas de interés más accesibles. ¿Por qué? Porque los emprendedores no tienen crédito inmediato, pero también para ello nosotros proponemos el tema de la capacitación y en la asociatividad, ya sea de un sector agrícola, de un sector pesquero, de un sector manufacturero, que se junten, que se agrupen y de esta forma generar pues un acceso al crédito, porque solo sabemos que es muy difícil. Pero para estos jóvenes emprendedores, yo tengo justo acá una propuesta de ley que me parece muy innovadora, que es la ley que crea el Programa Nacional de Emprendedores con Título Universitario. Es decir, los jóvenes que tienen un título universitario pero que no tienen un fondo, un capital, crear el programa Emprende Perú. Creas el Programa Nacional de Emprendedores con Título Universitario. En adelante, el programa Emprende Perú para otorgar subvención económica de 18,000 soles a los que ostenten título universitario, que cumplan con los requisitos establecidos por una norma que pienso proponerla de llegar al Congreso, porque es la única forma de los jóvenes motivarlos a emprender, pero como no tienen capital, pues si tienen título universitario, yo estoy aquí para fomentar este proyecto de ley, porque les va a permitir ese retorno en un tiempo medible, que estoy analizando cuánto tiempo sería, pero sobre todo apelarles también que sean formales. Otro de los requisitos es que sean formales y que los primeros años obviamente no paguen el tema de los impuestos y les dé unos años sucesivos a futuro para el retorno del préstamo, digamos, entre comillas, de esta ley que propongo como docente universitaria, ley que crea el programa de emprendedores con título universitario con un fondo de subvención económica de 18,000 soles. Romelia, a las cámaras, ¿por qué el 11 de abril todos los limeños tendríamos que marcar el 22 de Restauración Nacional? Amigos, yo los conozco a cada uno de ustedes. Estoy segura que si me están escuchando ya han identificado algo de ustedes en mí. Y ese algo de ustedes en mí, estoy segura que es que quieren ver el desarrollo de un país, el desarrollo de una economía, la estabilidad de nuestro país políticamente, pero sobre todo yo creo que quieren ver también a sus hijos profesionales, quieren ver a sus hijos educados, quieren ver a sus hijos que un legislador los represente, pero también no se olviden que un legislador va a controlar, va a fiscalizar, porque nosotros estamos hartos de las corruptelas, hartos de esta corrupción que ha sido un mal endémico y sistémico a lo largo y ancho de nuestro país, de diferentes funcionarios. Y por eso yo te pido que confíes en mí, porque como docente universitario vengo recorriendo el país en cada uno de ustedes y sé que tengo su voto de confianza y les invito a seguirme en mis redes sociales, a conocer cada una de mis propuestas, porque tengo propuestas para nivel inicial, secundario, para los jóvenes emprendedores, para el sector agrícola, y estoy aquí para representarlos porque necesitamos esa renovación en la clase política de gente preparada, que sabe, que conoce, que tenga experiencia, pero sobre todo que esté limpio de cualquier tema que lo vincule a actos indebidos. Este domingo, 11 de abril, marca la campanita de victoria nacional a la presidencia con George Forsyth y escribe el número 22, los dos patitos, de su amiga Romelia Paredes. Muchas gracias, Jorge Enrique, muchas gracias, Jacob Gutiérrez, gracias al programa Justicia Global y a Radio Miraflores Televisión por esta oportunidad, porque es una plataforma para que cada uno de ustedes nos conozcan y sepan qué es lo que queremos para nuestro país. Y muy agradecida, y espero que no sea la primera vez que me inviten y poder debatir en un próximo programa, ¿no?
Claro que sí, Romelia, gracias por tu tiempo, gracias por haber aceptado la invitación y claro que sí, vamos a volver a contactar a otro candidato para poder llevar a cabo este debate que estaba programado, pero por cuestiones ajenas a la producción y ajenas a la justicia global no se ha podido dar, pero estamos seguros que en una nueva oportunidad te tendremos acá muy seguido para que nos sigas contando las propuestas, el plan de gobierno, con la única intención de informar a todos los peruanos para que tengan una transparencia y sobre todo saber por qué votar y por qué no votar. Exacto. Muchas gracias amigos. Su amiga Romelia Paredes, el 22 de Victoria Nacional. Hasta luego. Chao. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a reencontrar el día lunes, 8 de la noche, en Justicia Global, transmitido por Radio Miraflores Televisión. Gracias. Gracias.